¿Qué es mejor, Afore o plan personal de retiro? Los dos cumplen el mismo objetivo, que cuando se llegue a la edad de retiro se tenga un recurso suficiente para mantener la calidad de vida. Pero ¿es suficiente? ¿Qué estrategia es mejor? Y este tema no es para menos. Son 70 millones de cuentas, 70 millones de mexicanos a los cuales les interesa porque son administrados bajo este esquema de sistema de ahorro para el retiro. Representa más del 31% de todos los recursos del sistema financiero, incluyendo lo que tienen los bancos. Y fíjense en este dato. El saldo promedio que hay ahorita en estas cuentas de ahorro para el retiro es en promedio 96,000 pesos aproximadamente. Entiendo que hay mucha gente joven que le faltan muchos años para retirarse, pero sin duda el panorama es complicado. Y un tema que es clave es que si tú no haces una estrategia adicional y te conformas con lo que te dan las Afores y con el esquema como está al día de hoy, vas a tener una reducción en muchos casos de tu estilo y calidad de vida. Y las mismas páginas de las Afores nos están advirtiendo. Por ejemplo, una persona que no alcanza a aportar mucho a su Afore tiene que cumplir un número de semanas mínimo, un número de años, en este caso 60, y dependiendo el número de semanas y la edad, puede que le den una pensión garantizada de 2,622 pesos y si tiene más semanas y más años, hasta 8,241. Imagínense a alguien que gane 15,000 pesos, por poner un ejemplo, pero que no juntó suficientes semanas o bajo algunos de estos escenarios y le digan, ¿sabes qué? Ahora te tocan 2,800, de vivir de 15 a 2,800. Acuérdense que antes existía otro esquema diferente en el país para el tema de las pensiones y la jubilación. Se llama la Ley 73, donde en función de tu edad, del salario de los últimos años de trabajo, de los años que estuviste trabajando, te daban una pensión. Había pensiones muy buenas de 20, 30, 40, 50 mil pesos. Además eran vitalicias. Así vivieras a los 90, 100 años, recibías ese pago de la pensión porque así estaba la ley. Ahora, con las reformas que sucedieron con la ley del 97, va a depender de cuánto se junte en la Afore, si das aportaciones adicionales, si no haces retiros parciales. Y hay este esquema que te digo de pensión garantizada, pero son los casos extremos. En caso de que no se junten suficientes semanas o monto, bueno, esos 2,800 o 8,000 pesos. Y fíjense en este tema, la edad de jubilación. En la mayoría de países, la edad de jubilación es de 60, 65, en algunos casos vemos 67. En varios han hecho algunas reformas para ir aumentando la edad de retiro, pero el común va de los 60 a los 65 en este momento. Y a ver, el cálculo de cuánto debes de tener ahorrado en tu estrategia de retiro es muy sencillo. Si el retiro en promedio estamos viendo que ronda en los 65 años, tienes que tener la cantidad suficiente para que te alcance desde tu retiro hasta toda tu vida. Y es simple, te invito a que hagas esta búsqueda en internet y encontrarás mucha información y estudios, pero el último dato que se tiene son 75 años en promedio. Entonces estamos hablando de 10 años y ese es el promedio. Si tú te cuidas, seguramente serán muchos más años. Imagínate, si luego cuesta trabajo irnos de vacaciones 1 a 2 semanas, imagínate ahorrar para unas vacaciones de cierto sentido de 10 años o más. Y te lo pongo sencillo, del lado de las administradoras hay estas 10 que estás viendo en pantalla. Tú puedes elegir libremente en cuál quieres estar. Y cualquiera que tú escojas de estas 10, los recursos te los van a entregar a la edad de retiro, que va en un rango de los 60 a los 65. ¿Se pueden hacer retiros anticipados? La respuesta es retiros parciales por desempleo o por matrimonio. Son cantidades muy chicas, no te permiten retirar el total antes. Y fíjense, cerca de 2 millones de personas han hecho este retiro por desempleo. Obviamente eso resta la cantidad de tu potencial retiro. También disminuye el número de semanas cotizadas que te piden como requisito. Y bueno, esto hay que considerarlo como un caso extremo. Obviamente tiene ciertas reglas. Por ejemplo, se puede retirar cada 5 años. Insisto, la cantidad no es toda, es una cantidad chica y luego se puede reponer cuando la situación haya mejorado. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que te deberían de permitir retirar todo? Y algo que es muy curioso es que con información a febrero del 2022 de la CONSAR, las administradoras que tienen más cuentas, más usuarios, no son las que tienen mejores rendimientos o menores comisiones o mejor servicio. Creo que son las que tienen más fuerza de ventas, más que la calidad en cuanto a rendimiento neto. Y esta tabla que ves en pantalla es muy importante. Es la tabla de rendimientos netos. Tiene el indicador de rendimiento neto. ¿Qué quiere decir esto? Que son los rendimientos restando comisiones. Aquí estamos viendo que hay por generación.
Es decir, dependiendo de tu año de nacimiento, tú vas a tener un diferente plan generacional donde va a estar invertido tu recurso. Entonces, asegúrate que cuando estés investigando este tema, veas qué Afore es la que te conviene, pero orientado a tu generación. Y algo clave que me gusta de este indicador es que no es el rendimiento de un mes específico. Aunque aquí tenga un mes de publicación, se va actualizando cada mes, estos rendimientos que estamos viendo aquí en pantalla corresponden al promedio de varios años. Y esto es importante porque sí me ha tocado ver a algunos asesores, obviamente no todos, que sí se apalancan de que un mes pagó un rendimiento muy bueno y eso es lo que te enseñan. Fíjate, este mes el rendimiento de esta Afore fue muy superior. Sí, pero el rendimiento de las Afores, aparte de que es variable, va cambiando en el tiempo, puede haber meses muy buenos, otros meses regulares, y entonces este dato lo que hace es un promedio del resultado consistente de varios meses para que sea algo más real y no solamente un dato atípico alto o bajo. Algo que también tienes que considerar es que las cosas son cada vez más caras y de acuerdo a información de Banco de México, en el último año crecieron las cosas en promedio un 7.07%. Digo, es un valor atípicamente alto en este momento, pero en los últimos años en promedio se ha mantenido cercano al 4.06%. Esto lo que quiere decir es que incluso la que tiene mejor desempeño en este momento histórico con el indicador de rendimiento neto, que es Profuturo para la mayoría de generaciones, Sura, que también está de cerca, dependiendo de la inflación que estemos viendo en este momento, no la superan, o si es la inflación promedio de los últimos años, la superan apenas por un par de puntos. Y te voy a explicar por qué pasa esto, porque las Afores también buscan cierta estabilidad. Al final, como administran el recurso de 70 millones de mexicanos, no pueden ser tampoco tan arriesgados, tan aventureros, que digan todo lo vamos a meter a la bolsa. Todas estas acciones tienen algo que se llama régimen de inversión, y entonces gran parte de las Afores está en estrategias de deuda, de renta fija gubernamentales. Fíjate, esta información es súper valiosa. Aquí estamos viendo las diferentes generaciones del promedio de todas las administradoras, de todas las que manejan las Afores, y en qué invierten. Aquí está renta variable nacional e internacional, es decir, en la bolsa de valores, esto que está en azul. Y de color verde estamos viendo, por ejemplo, estrategias más conservadoras, por ejemplo, gubernamentales, que invierten en urdibonos, en CETES y en bonos. Y fíjate los porcentajes. En estrategias gubernamentales, dependiendo de la generación, va desde un 45% hasta un 85%. Entonces, esa proporción de las inversiones que están en gubernamentales, que ya vimos que es entre un 45 y un 85%, dependiendo de la generación, están en estas estrategias gubernamentales, que suelen ser más conservadoras. ¿Qué quiere decir esto? No tienen tanta volatilidad, pero los rendimientos suelen ser modestos, en línea con la inflación. Ahora, todo lo que te acabo de poner en color azul, bolsa nacional, internacional, invertir en bienes raíces con fibras y estructurados, son estrategias más de largo plazo que pueden tener un mayor potencial rendimiento, pero mayor volatilidad. Pero como te das cuenta, dependiendo de la generación, los porcentajes son menores. Hablamos de un 25-30% en estas estrategias. Pero dado que sé que no es suficiente lo que se aporta a la Afore, acuérdate que las aportaciones a la Afore la hace la empresa donde tú trabajas, una parte tú también y otro el gobierno. Como sé que esa cantidad no va a ser suficiente para la cantidad que aspiro a tener para mi retiro, yo ya lo complementé con dos estrategias que ya te he platicado en otros videos. Por un lado, ir invirtiendo por mi cuenta en muchas estrategias de corto, mediano y largo plazo. Y por otro también la parte de un plan personal de retiro. Hay muchas compañías que manejan planes personales de retiro. Cada una tiene características muy distintas. Unas están más orientadas a la parte de vender seguros como MetLife o Seguros Monterrey. Otras son más orientadas a inversiones como el caso de Allianz, de Scandia, de Actinver. Y para mí hay 5 cosas esenciales en un plan de retiro. 1. Analizar con detalle proyecciones. Si bien el rendimiento pasado no garantiza el futuro en ninguna estrategia, pero sí sentarte a analizar que al menos los rendimientos sean superiores a los de la Afore, porque si no, pues mejor aportar a la Afore. 2, importantísimo, el lado de la flexibilidad. En estos planes suelen ser estructuras donde tú vas aportando mensual, trimestral, semestral o anualmente según hayas escogido tu plan, pero en muchos pregunta por estas letras chiquitas de los contratos que dicen en muchas ocasiones, oye, si dejas de aportar puede haber ciertas penalizaciones. Hay planes que son bastante flexibles y otros son muy rígidos. Y ese tómatelo muy en serio. Me han llegado casos de personas que ya llevaban 7, 8 años aportando y luego por una situación complicada, a lo mejor de desempleo, ya no podían aportar la mensualidad y entonces había penalizaciones. No todos los planes son así, pero hay varios que lo tienen. Tercero, insisto, la parte de rendimientos. Ya vemos que las Afores en el indicador de rendimiento neto reciente están entre un 4% y las que más pagan un 6,5%, 7%. Analiza y compara cuánto está pagando el indicador de rendimiento neto de la Afore en la que estás
y tu generación y compáralo con los rendimientos tanto históricos como potenciales del lado de un plan de retiro. Si los rendimientos son menores o muy parecidos, pues a lo mejor la Afore sale ganando. Si tienes alguna que consistentemente en caso de plan de retiro ha sido superior, pues puede ser una opción para complementar. Cuarto, también fundamental, el costo y las estructuras de seguros. A ver, los seguros para mí son muy importantes, ya los he dicho en otros episodios, y yo tengo seguro de hogar, seguro de vida, seguro de invalidez, de gastos médicos mayores, de auto. Entonces a mí me gusta el blindaje que dan los seguros. Algunos planes de retiro lo que hacen es una parte se va a la inversión, pero una parte importante también se va a costos de seguros. Yo lo que he decidido es separarlos, comprar por separado mi seguro de gastos médicos, mi seguro de vida y no engraparlo forzosamente a que sea una parte importante del plan de retiro. Lo que permite hacer cuando haces esta estrategia es que el plan de retiro sea un poco más flexible porque se comporta más como una inversión. Una inversión no necesariamente lo tienes que pagar todos los años y un seguro sí. Entonces, dado esa estrategia, lo separé y les digo, es muy importante tener gastos médicos, seguro de vida, de auto, los que tú consideres convenientes, pero yo los separé. Aquí depende de cada quien. Y eso también ya se los he contado en muchos videos. Yo en su momento me di de alta en muchas compañías, me metí muy de lleno a entender este mundo de los seguros, de los planes de retiro, de los beneficios fiscales y por eso conozco bien cuáles están más orientados a seguros, cuáles están más orientados a inversión. Y el quinto, y para mí razón fundamental para tener una de estas estructuras, los beneficios fiscales. Este es el verdadero atractivo. Cuando te ofrezcan un plan de retiro puede tener uno de estos tres artículos, 93, 151 y 185. Tienen diferencias importantes. El 93, la edad objetivo es para retirar los recursos a los 60 años, el 151 y 185 hasta los 65. Lo segundo importante, como ves en pantalla, hay dos posibles beneficios fiscales, deducir impuestos y exentar impuestos. Y fíjate en la tabla, el 93 es exento pero no es deducible. El 151 tiene las dos ventajas, deducible y exención, y el 181 solamente tiene el beneficio de deducibilidad. Empiezo con el tema sencillo, exención de impuestos. En todas las ganancias en inversiones te cobran impuestos. Si tú tienes un fondo de inversión, si tú inviertes en CETES, en un banco, en una casa de bolsa, si tú compras acciones, ETFs, cuando lo vendas vas a pagar el respectivo impuesto sobre las ganancias. En estos artículos donde tienes el beneficio de exención no pagas. En el 93 es ilimitado y en el 151 hay una cantidad muy fuerte que puede ser exenta. Y deducir, ya que lo entiendes, es algo muy sencillo. Aquí lo vemos con un ejemplo. El artículo 151 que dice que puedes deducir el 10% de tus ingresos del año. Claro, hay un tope para quien gana ingresos muy altos y el 10% es una cantidad superior a los 175,000. Bueno, ese es el tope. Aquí lo estamos viendo entonces con un ejemplo. Dos personas que ganaran al año, ya incluyendo bonos, aguinaldo y todo, 400,000 pesos. Uno no deduce y el otro tiene un plan de retiro que invierte el 10% de sus ingresos o 40,000. Ojo, no necesariamente tienes que invertir el 10% de tus ingresos en este plan. Eso es si lo quieres topar a lo máximo que tienes tú permitido deducir y sacar más ventaja fiscal legalmente. Y entonces, en el ejemplo de la persona que no invertía en un plan de retiro, pues le van a cobrar impuestos sobre los 400,000. Para quien hizo deducible e invirtió estos 40,000, le van a simular, aunque sí ganó los 400,000 por haber invertido para su retiro en una de estas estrategias, le van a cobrar impuestos sobre 360,000. Va a disminuir la base gravable sobre la que le cobran. Y aquí me vas a decir, oye, pero normalmente los impuestos los pago en automático. Si estás en un esquema de salarios, pues ya automáticamente lo que recibes ya viene descontado de impuestos. Tú inviertes para el retiro y entonces se va a hacer un recálculo una vez al año en el mes de abril para las personas físicas en un proceso que se llama declaración. Es un proceso online bastante sencillo para una posible devolución de impuestos en caso de haber invertido en temas deducibles. Cada persona tiene una diferente tasa impositiva dependiendo de cuánto gane, pero entonces al disminuir la base gravable lo que sucede en este ejemplo es se tiene un saldo a favor. Digamos, de los 40,000 en este supuesto, en este ejemplo que invirtió esta persona, aquí Hacienda le devolvió 9,200 pesos. Obviamente cada caso es diferente, la devolución va a depender de tus ingresos, de tu tasa que tengas, pero velo de una manera simple, es como si Hacienda, el SAT, te colaborara con tu plan de retiro y tú solamente pones una parte. Y esto es una ventaja marcada en la ley de impuestos sobre la renta. Si tú buscas este documento y te vas al artículo 151 que viene en la página 183,
nos vamos a esta parte que dice que las aportaciones específicas de retiro de la ley del sistema de ahorro para el retiro o los planes personales de retiro son deducibles hasta el 10% de los ingresos que te comentaba. Aquí lo que quieren las autoridades es que la gente ahorre, invierta y sea autosuficiente cuando llegue a la edad de retiro y no dependa solamente del Afore, de ciertos programas sociales, sino también ya tenga un patrimonio que ahorró por su propia cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como yo ya tengo Afore, que ya te conté que estuve en Sura, luego me cambié a Profuturo, estoy revisando el indicador de rendimiento neto, la calidad de los servicios, pero el portafolio es, digamos, conservador moderado por la parte importante que tienen estrategias gubernamentales y el indicador de rendimiento neto que revisamos. La parte de mi plan de retiro la decidí invertir en estrategias un poco más sofisticadas. Yo, por ejemplo, invierto en una estrategia relacionada a las 500 empresas más grandes de la bolsa de Estados Unidos y aquí estás viendo el rendimiento de este índice de muchos años para que veas. Hay años bastante buenos, muy interesantes. También hay años donde el rendimiento puede ser negativo, pero aquí como la estrategia es de muy largo plazo, lo que me interesa es el promedio de todos los años desde que empecé a invertir en esta estrategia hasta mi retiro en muchos años. Hay planes de retiro de muchísimos estilos y características. Creo que difícilmente alguien podría decir cuál es el mejor plan de retiro porque depende si buscas un seguro, si buscas flexibilidad, el monto mínimo. Hay muchísimas variables que puedes analizar y de ahí la clave también es tener un buen asesor que te lo explique todo con mucho detalle. Yo, como ya te he comentado en otros videos, el que uso en específico para tener exposición a estas empresas de la bolsa de Estados Unidos es uno de la empresa Allianz y es uno que se llama Dinámico Dólares. Ojo, tienen en Allianz muchos portafolios, no todos me gustan. Este que encontré, lo analicé, me gustó, lo comparé con varios y es de los que considero atractivos, pero tienen otros muy distintos. Y de hecho esa es una de las varias compañías donde estoy facultado para dar asesoría. Yo y mi equipo tenemos la cédula autorizada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para poder dar asesoría específica de retiro deducible. Y este tipo de asesorías que se dan aquí en el equipo no tienen ningún costo. Hay algunos requisitos que nos piden las compañías, y todas en general, para mayores de edad, que sean de nacionalidad mexicanos, y los montos en estos planes van desde los 1,500 mensuales, aunque hay mucha flexibilidad, puedes hacer pausas, incluso pausas bastante largas, es un tema que se explica a mucho detalle, pero bueno, ese es el monto mínimo y de ahí puedes toparlo hasta el 10% de tus ingresos o lo que cada quien se sienta cómodo. Entonces, como te diste cuenta, mi gran conclusión es, tengo mi Afore, constantemente me estoy informando en cuál es la mejor y además decidí complementarlo con un plan personal de retiro, buscando topar el 10% de mis ingresos. Prioricé el artículo 151, aunque yo también tengo uno que es artículo 93 para tener recurso tanto a los 65 deducible y exento y a los 60 también que me llegue una cantidad que es exenta con el artículo 93. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada. Si te quedaron dudas, aquí te dejaré otros videos relacionados al tema de retiro. Mucho éxito.